Celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones que el Señor le había dado, y el pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con vosotros según lo establecido en estas cláusulas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera con que se rocía a los que están contaminados por el pecado los santifica, obteniéndoles una pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo,
que por obra del Espíritu Santo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia de Corpus Christi. Este es el pan de los ángeles, convertido en alimento de los hombres peregrinos. Es el verdadero pan de los hijos que no debe tirarse a los perros. Varios signos lo anunciaron: el sacrificio de Isaac, la inmolación del Cordero Pascual y el maná que comieron nuestros padres. Jesús, buen pastor, pan verdadero, ten piedad de nosotros. Apaciéntanos y cuídanos. Permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes. Tú que lo sabes y lo puedes todo, tú que nos alimentas en este mundo, conviértenos en tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos, junto con todos los santos. Aleluya, dice el Señor, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, allí os encontraréis con un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y decidle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el Cordero Pascual con mis discípulos? Él os mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Preparadnos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Os aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la solemnidad de Corpus Christi, una celebración especialmente dedicada a exaltar y a aproximarnos cada vez con mayor fuerza, con mayor intensidad, a este misterio del alimento divino, del mismo Dios que se hace alimento de nuestras almas. San Marcos, en el Evangelio que acabamos de escuchar, nos sitúa en el primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, y en los preparativos de lo que va a ser muy poquito después la última cena. Jesús envía a los apóstoles a preparar todo lo necesario para esa última cena, donde tendría lugar precisamente este acontecimiento central en la historia, la consagración del pan y el vino que se convierten por las palabras de Cristo en su cuerpo y sangre, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Envía a 2 de los discípulos diciéndoles que vayan a la ciudad, que sigan un hombre que lleva un cántaro de agua, que entren en la casa donde aquel hombre entre y que hablen con el dueño de esa casa.
Este acontecimiento, que tiene lugar inmediatamente después de la última cena, el acontecimiento de la consagración del cuerpo de Cristo, íntimamente unido a la pasión, en este acontecimiento convergen grandes figuras del Antiguo Testamento, ya desde la creación misma. El tercer día de la creación, ese último momento de la distinción que Dios va haciendo, en ese caso entre las aguas y la tierra seca, en ese tercer día comienza también el embellecimiento, por así decirlo, de lo que Dios ha ido creando, y hace surgir las plantas, los vegetales, con las semillas. Vegetales con su semilla adentro, nos dice el libro del Génesis, y ya va preanunciando ese tercer día, el tercer día de la resurrección, el día eucarístico. La materia de la Eucaristía está allí predispuesta, está preparada. Tercer día que tiene que ver con el domingo también, porque precisamente la resurrección es en ese día domingo, que es el primer día. Primer y tercer día están íntimamente unidos. El día de la luz, el día en el cual Dios crea la luz, día de la resurrección, día eucarístico. Y Dios, a partir de allí, después va a alimentar a nuestros primeros padres. Él les da el alimento. Esos vegetales que ha creado, se los da. Y hace notar esto, el acento está puesto en que es Dios quien lo da, porque el alimento representa el sustento para la vida. En ese caso se habla de manera más directa, como en muchos otros casos, como por ejemplo en la multiplicación de los panes que Jesús va a hacer en el Nuevo Testamento, del alimento físico, pero siempre signo del alimento espiritual. Cuando Dios da de comer a nuestros primeros padres y se inicia este trayecto de ese Dios nutricio, de ese Dios que alimenta, que mantiene la vida que Él mismo nos ha dado, se inicia allí, siempre bajo esta dirección. Es Dios quien lo da, no es el hombre quien lo toma por sus propias fuerzas. No es casual que el pecado original tenga esa característica. El hombre que arrebata ese fruto en el cual se ha visto, los padres de la Iglesia han visto, una imagen de la Eucaristía, de la futura Eucaristía. En María Santísima, representada en aquel árbol que nos da el fruto bendito de su vientre, fruto de salvación, pero fruto de salvación en la medida en que es recibido por nosotros. Es la bienaventuranza, es la gracia que recibimos, el alimento que recibimos, la fuerza como un don de Dios, fuerza para recorrer este camino hacia la patria celestial, como Dios le va a decir también al profeta Elías, camino por el desierto. Cuando se desea la muerte, se acuesta, se duerme, las fuerzas se extinguen, no puede dar un paso más. En ese camino Dios lo despierta, levántate, come y bebe, y le aproxima el alimento. Y le dice, porque el camino es demasiado largo para ti. El camino al Oreb, el camino a la montaña santa, signo de nuestro camino hacia la patria del cielo. Es un camino demasiado largo para nosotros. Más aún, es un camino imposible de recorrer si nos fundamos solo en nuestras fuerzas. Por eso necesitamos el alimento divino. Y el pecado original se configura como una perversión de ese don divino. No quiere el hombre recibirlo de Dios, quiere conquistarlo por sus propias fuerzas. No quiere depender, quiere esa falsa e ilegítima autonomía. Y entonces allí se va preanunciando lo que va a suceder en esta última cena que nos narra aquí San Marcos. Jesús que nos da un alimento que es Él mismo. También tenemos aquel gran salmo tan conocido, el Salmo 22, del buen pastor, donde el pastor alimenta a su rebaño, o de aquel hombre que prepara un banquete y alimenta a su huésped. Siempre es Dios el que alimenta, es el que da y el que mantiene esa vida, en primer lugar, espiritual, sobrenatural, en el corazón de los hombres. Pero en aquel caso, en aquel salmo y durante todas las figuras que nos presenta el Antiguo Testamento, se distingue el que da el alimento del alimento mismo. En cambio, en el Nuevo Testamento esa distancia
ha concluido. Ahora el alimento y el que nos alimenta es el mismo. Él es nuestro alimento. El Antiguo Testamento nos va conduciendo mediante estas imágenes hacia el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquella otra gran e importantísima imagen, uno de los signos eucarísticos más notables del Antiguo Testamento, que es el maná, Dios que alimenta a su pueblo en el camino por el desierto para que pueda llegar a la Tierra Santa, signo de la patria celestial. En el Evangelio que hemos leído hay un rasgo que nos puede parecer circunstancial, que es la manera en la cual los apóstoles llegan al lugar donde se celebrará la última cena. Deben seguir a un hombre que lleva un cántaro de agua y hablar con el dueño de la casa. Ese hombre simbólicamente puede representar a los justos del Antiguo Testamento. El cántaro de agua, recordemos el milagro de las bodas de Caná, ese agua que se convierte en vino, que representa en el Evangelio de San Juan la pasión del Señor, ese vino nuevo que es su sangre y de la cual nosotros participamos por el bautismo, por el agua santificada por esa sangre. Pero aquellas tinajas que contenían el agua en las cuales Jesucristo va a hacer el milagro estaban dedicadas a la purificación de los judíos, el agua como signo de purificación, pero de una purificación imperfecta, precaria, parcial, no profunda. También aquí nos lo dice, lo hemos leído en la segunda lectura, la carta a los Hebreos, sangre de chivos y toros. Producía una purificación externa y en cierta manera interna en la medida de las disposiciones del creyente. Pero nos dice aquí la carta a los Hebreos, cuánto más la sangre de Cristo es la que verdaderamente nos purifica. Por eso aquel hombre llevaba un cántaro de agua para las purificaciones, para el lavado, para saciar la sed. Esta simbología también profunda que tiene el agua en la Sagrada Escritura. Pero va de camino hacia una casa, esa casa que va a representar el Nuevo Testamento, donde se va a celebrar el sacrificio en la última cena, y deben hablar con el dueño de la casa, una imagen divina también allí. Dios es el dueño de esa casa, Dios es el que preside nuestra Santa Madre Iglesia, en la cual se celebra el sacrificio, que es el punto central de la vida de la Iglesia, de nuestra vida espiritual, en el cual se actualiza el mismo y único sacrificio de Cristo en la cruz, del cual nosotros nos alimentamos para, como decíamos recién, recorrer este camino hacia la patria del cielo. Y el Apocalipsis nos muestra precisamente las últimas páginas de la Biblia, el banquete de bodas del Cordero, esa gran celebración, esa gran comida de alianza, comida de amistad, comida de amor misericordioso, la eterna celebración del amor misericordioso que había comenzado a celebrarse en el principio del Génesis, cuando Dios creaba todas las cosas, cuando Dios iba disponiendo todas las cosas para celebrar ese banquete definitivo, que no tendrá lugar allí, sino al fin de los tiempos en la gloria de la Jerusalén celestial. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo entonces en este día del Corpus Christi que recibamos esa sangre salvadora, esa carne de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, que es alimento de nuestras almas, que nos llene de fortaleza, que acreciente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, nuestras fuerzas para recorrer este camino y un día poder celebrar con todos los santos en la Jerusalén del cielo ese banquete eterno del amor divino. Pidamos con mucha humildad y con mucha fe esta gracia. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y sacrificio perfecto de reconciliación. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que todos los que habitamos en el mundo seamos iluminados por una misma fe y congregados en una misma caridad. Nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna. Por eso todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran entonando un cántico nuevo y también nosotros con los ángeles te alabamos cantando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor Jesucristo, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad, anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas.